Muy buenas tardes, profesora. En esta oportunidad le hablaremos sobre la corteza cerebral. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela Profesional de Psicología. Los participantes son Chuquisuta Albornoz, Gerson Edberg, Peceros Tutaya, Dayana Paola, Cornejo Arevano, Silvana Milagros, y quien les habla, Pajuelo Neira Farid José. Nuestra profesora es Karina Silvia Chirinos. Los temas a tratar son la corteza cerebral, sus áreas y funciones de la corteza, la histología, la neocorteza cerebral, las capas celulares, la corteza somatosensitiva primaria, el homúnculo y el homúnculo motor, la corteza homotética, los ganglios basales, el núcleo lenticular y la patología de la corteza cerebral. Pero para ello, ¿qué es la corteza cerebral? O también llamada corteza del encéfalo. Es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Y según estudios dice que tiene un grosor de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neurales o somas. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales en sensitivas, motoras y áreas de asociación. En el área sensitiva, según Rovira, el área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo, el cual es de carácter sensitivo, lo cual significa que transporta la información. En área motora, se dan de orígenes los tratos motores, descendentes que parten de la corteza cerebral hacia las motos neurales del tronco y de su médula espinal. En el área de asociación, hacen posible la existencia de funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición. Así como observamos en la imagen, están ciertas partes divididas, como el área olfativa, el área de Broca, el área prefrontal y el área motora primaria, entre otros. Su histología, compuesta por cuerpos celulares de miles de millones de neuronas, de sus dendritas y de axones tanto mielinizados como amielínicos, organizado en forma de multicapa única. Le doy el pase a mi compañera Dayana. Neocorteza cerebral. Es la estructura más humana del sistema nervioso, ya que es la región de la corteza cerebral relacionada con las capacidades que nos diferencian de los mamíferos. Entre ellos encontramos las células piramidales y las células estrelladas, donde en las células piramidales, las dendritas de las neuronas piramidales tienen un gran número de espinas dendríticas, donde se producen las sinapsis con otras neuronas. El número y tamaño de las dendritas dependen del espacio y la distancia del soma. Bueno, por otro lado, en las células estrelladas, sus somas son estrelladas, cuentan con con dendritas cortas, su axón corre transversalmente hasta hacer la sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Las capas celulares. Bueno, en las capas celulares contamos con 6 capas: la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa piramidal interna o capa ganglionar y la capa multiforme, como podemos apreciar en la imagen. Bueno, la neocorteza cerebral, bueno, dentro de ella contamos con la corteza heterotípica. Son aquellas áreas de la corteza en las cuales no pueden reconocerse las 6 capas básicas. Se relacionan con las áreas de proyección de la corteza cerebral. Dentro de ella se encuentran 2 subcortezas, la corteza heterotípica granular y la corteza heterotípica agranular. Corteza heterotípica granular. Las capas granulares están bien desarrolladas y contienen células estrelladas dispuestas en forma compacta. Estas son células que reciben fibras talamocorticales que se hallan en el giro podcentral A y en el giro temporal superior y en partes del giro hipocampo.
Por otro lado, contamos con la corteza heterotípica agranular. Se encuentran mínimamente desarrolladas de modo que las capas 2 y 4 se encuentran prácticamente ausentes. Y la que sale prominentemente es la capa número 5, que da origen a un gran número de fibras centrales que están asociadas con la función motora. Último, contamos con la corteza somatosensitiva primaria. La corteza somatosensitiva primaria se enumera de dirección rostral a caudal, como 3, 1, 2. Esta región está asociada con varios sentidos, tales como localización del tacto, temperatura, vibración, dolor, movimiento orofacial, controlado y coordinado. Por ejemplo, el silbar. Y el aprendizaje motor. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. El homúnculo sensorial. El homúnculo sensitivo es el área cerebral que se encarga de presentar gráficamente la sensibilidad del cuerpo al tacto, la presión y el dolor que puede experimentar una persona. Su ubicación consiste en el lóbulo parietal en la zona que se une al lóbulo frontal. El homúnculo motor corresponde a la regulación y control de movimientos corporales. Se encuentra situado en el centro de la corteza frontal, la cual incluye el lóbulo frontal del cerebro. El homúnculo motor recibe y envía simultáneamente información sensorial que se utiliza para la planificación y ejecución de movimientos. También es la representación gráfica de las zonas del cuerpo humano, como la cara, los dedos de la mano y los brazos, así como la imagen nos muestra. La corteza homotípica es aquella corteza en la que se pueden reconocer las 6 capas de la isocorteza. La isocorteza o neocorteza tiene 6 capas y es de desarrollo filogenético. Comprende cerca del 90% de la corteza cerebral de los seres humanos, y si las 6 capas son muy evidentes, se llama corteza homotípica. Ejemplo de ello es la corteza sensitiva primaria. Los ganglios basales son un grupo de estructuras que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Forman una parte del sistema motor extrapiramidal y trabajan en conjunto con los sistemas piramidal y límbico. Los ganglios basales constan de 3 pares de núcleos subcorticales: el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. La función de los ganglios basales es refinar los movimientos voluntarios. Esto hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento, que luego procesan y ajustan. Le doy pase a mi compañero Gerson. El núcleo lenticular. El núcleo lenticular es una estructura subcortical del encéfalo, situada en la parte interna de este. Este núcleo forma parte de los ganglios basales, un conjunto de estructuras configuradas por materias gris, es decir, se trata de principalmente de somas y dendritas neuronales. El núcleo lenticular está configurado por 3 segmentos. En sí bien dicho, 3 segmentos. Se puede dividir principalmente en 2 estructuras. Putamen, que sería el segmento más externo, y globo pálido, que recogería los segmentos medio e interno. Así puede considerarse que el núcleo lenticular es la unión de otras 2 estructuras propias de los ganglios basales, putamen y globo pálido. Estos son los trastornos vinculados al núcleo lenticular. 1. Las demencias subcorticales. 2. Trastornos psicomotrices. 3. Trastornos obsesivos compulsivos. 4. El TDAH. La patología de la corteza cerebral. Afasias. Es la incapacidad para expresar o comprender los símbolos verbales. Como en la primera imagen vemos la afasia en Broca. La segunda imagen, afasia en Wernicke. La tercera, la parafasia. La praxia. Incapacidad para realizar actividades motoras complejas. En la primera imagen vemos la praxia ideomotora. En la segunda, la praxia ideotoria. Y la tercera, síndrome de Gerstmann. Mi compañero hablará sobre el caso que hemos hecho.
Sí, profesora, según nuestro tema, escogimos el siguiente caso, el cual se trata sobre un paciente de 79 años, el cual llegó de forma urgente con un cuadro clínico de 2 días de evolución con cambios en el comportamiento, con alucinaciones visuales y auditivas, entre otros. Para ello, el paciente, según estudios, se registró que tiene hipertensión arterial sistemática y trauma craneoencefálico como antecedentes médicos. Para ello fue necesitado paraclínicos para descartar patologías orgánicas relacionadas con el siguiente cuadro. En ese momento se halló una leve hiponatremia y leve hiperglucemia, las cuales fueron corregidas de forma inmediata. Pero pese a ello, el paciente persistió con síntomas. Psiquiatría sospechó demencia vascular con delirium asociado y se inició haloperidol en gotas con una dosis de 2,5 miligramos, pero el paciente seguía con los siguientes síntomas, en especial las risas inmotivadas, hasta 4 veces en una hora, luego recuperando su estado base. En los exámenes mentales, el paciente se desorienta en tiempo y lugar con memoria episódica alterada, pensamientos lógicos algo concretos, simula la actitud de una persona con alucinaciones. No se hallaron otras alucinaciones en el examen neurológico. La tomografía computarizada del cráneo y su resonancia magnética cerebral mostraron zona de encefalomasia temporal izquierda y dilatación ventricular ipsilateral compensatoria. Para ello también se realizó una electroencefalograma, en el cual se encontró epileptiforme ictal de 2 minutos de duración del hemisferio cerebral izquierdo, a lo cual como tratamiento se inició un ácido, se empezó a emplear el ácido valproico de 1,5 gramos al día, y de esa forma se empezaron a controlar cientos episodios. Bueno, profesora y compañeros, muchas gracias por escuchar nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Y nuevamente, gracias con todos.